tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Qué gusto volver a estar aquí. Desde el sábado de la semana pasada, pues ya es la tercera vez que estoy aquí. Estoy pasando más tiempo aquí casi que en casa. Todavía mañana nos vamos a ver 2 días. Así es que feliz de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El día de ayer, para quienes nos pudieron acompañar, estuvimos hablando sobre la importancia de la iglesia. Si todavía en pleno siglo XXI, en el año 2018, que ya huele a 2020, como digo, de manera simbólica el 2020, pero ¿es relevante todavía la iglesia? ¿Es válido todavía mantener una comunidad creyentes en un edificio, en reuniones como la que estamos teniendo nosotros el día de hoy? ¿Es válido todavía? ¿Es relevante en la época del internet, de las comunicaciones por vías digitales, electrónicas? ¿Todavía es válido reunirnos? ¿Todavía es válido el modelo a través del cual, por cerca de 2000 años, los creyentes hemos cumplido con parte de lo que estábamos cantando hace un momento, que del amor de Cristo cantaremos y gritaremos desde las montañas? Que del amor de Cristo es de lo que vamos a proclamar. ¿Será todavía válida la iglesia? Ayer estábamos viendo algunas razones por las cuales la respuesta contundente es sí, todavía es válido y todavía es necesaria la iglesia en nuestro mundo. ¿Y por qué? Porque aprendimos, de acuerdo a lo que Pablo le enseña al joven pastor Timoteo, que la iglesia es el lugar en donde se mantiene la verdad. Es el lugar donde la verdad es el fundamento. La iglesia toma la verdad como fundamento y es el baluarte de la verdad. Es el lugar donde se guarda, donde se protege, donde no solamente se atesora, sino en realidad también se preserva. Y ayer también comentábamos que la verdad está bajo ataque. La verdad es la verdad, la única verdad, la verdad absoluta está bajo ataque. El relativismo está por todo exacerbado. Todos tenemos oportunidad de opinar, mas no todos tenemos la verdad, pero el sistema y el mundo en donde nos desenvolvemos nos dice otra cosa. Si yo lo digo, entonces es suficiente para que sea una verdad. Si yo lo creo, es suficiente para que sea una verdad. Si yo lo publico, lo subo a alguna página de internet, hago algunas argucias que se puede llegar a convertir en una gran verdad. Y es un peligro porque la verdad expuesta o tergiversada en manos de personas que quieren hacer realmente daño y cambiar por motivos personales, pues es un riesgo, porque ya no se convierte en la verdad, sino se convierte en una mentira. Y la iglesia está llamada a tomar el rol protagónico. Si la iglesia no lo hace, nadie más lo va a hacer, de ser el baluarte de la verdad. Y el último punto que estábamos comentando el día de ayer es que no se trata de mi verdad como creyente, no se trata de mi verdad como evangélico, no se trata de mi verdad por lo que yo creo, sino de la verdad de Dios. Y el hecho de que alguna persona o yo mismo no esté de acuerdo en lo que dice la única verdad, eso no invalida a la verdad. Tenemos un gran privilegio. Como iglesia somos nosotros los que estaremos cuidando de la verdad. Pero ya comentaba que hay personas que están, digamos, algunas personas no saben que están entregando y que están proclamando y están siguiendo una mentira, verdad y mentira. Algunas personas no lo sabemos y por muchos años mi persona pues estuvo siguiendo ideas equivocadas e ideas extrañas y delante de los ojos de Dios pues eran mentira. Y muchas personas así lo hacemos, digamos, por ignorancia. Y ese es otro de los llamados que tiene la iglesia, ¿no? La verdad lo que hace, veíamos ayer, es que libera, quita de la esclavitud de la ignorancia. Pero hay otras personas que lo hacen con todo el ánimo de tergiversar la verdad. Son parte de este grupo que ataca con vehemencia la verdad. Y esto no es nuevo, ni tampoco debería de asombrarnos mucho. Creo que nuestra obligación es estar conscientes de la batalla en la que estamos. Una batalla
con tintes eternos, porque cuando una persona entiende, escucha el Evangelio y entiende el mensaje y está a punto de hacerlo suyo, a punto de entender que el amor de Dios es tan grande que dio al único hijo que tenía para que pagara por la culpa que los hombres teníamos que pagar. Ese mensaje, hay alguien que está a punto, ya lo escucha, ya lo entendió y lo va a hacer suyo. Ahí hay una batalla. Hay una batalla. Y como decía, nosotros como iglesia nos toca ser estos cuidadores y protectores de la verdad. Pero ¿qué pasa entonces con las personas que mienten? No es nuevo, yo les comentaba. Y ayer estábamos, si me acompañan al mismo pasaje que estábamos viendo ayer, en el primer libro de Pablo a Timoteo, estábamos viendo 2 versículos, primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Vimos 2 versículos en el versículo 14 y 15, pero me centré mucho en el 15. Cuando dice, si tardo, le dice Pablo a Timoteo, porque tiene ánimo de ir a verlo, si tardo, yo te he escrito para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, o sea, en la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. Y hay 2 descripciones de la iglesia: columna y baluarte de la verdad. Pero apenas termina de decir esto, Pablo explica cuáles son algunas de los componentes de esta verdad. El versículo 16 dice, indiscutiblemente este es el misterio de la piedad. La verdad que nosotros cuidamos como iglesia es que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, refiriéndose a la persona de Jesucristo. Recién termina Pablo de darnos esta muestra y este gran compromiso que tenemos. Él abre la enseñanza a su discípulo diciéndole, pero hay ataque, pero vas a tener entonces alguien que esté en contra de este camino y de este cuidado y de esta prédica de la verdad. Y continúa entonces Pablo ahí mismo en el capítulo 1, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se irán en contra de la fe, se alejarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, no verdaderos, sino mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia y prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias para que participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así es que aquí Pablo le dice, cuidado, porque va a haber algunos falsos maestros, verdad, falsedad, mentirosos, verdad y mentira. Y en una segunda carta de Pablo también al pastor Timoteo, una vez que da un cierto tiempo para que Timoteo ejecute o accione sus recomendaciones, Pablo vuelve a pedir noticias de la iglesia y le escribe una segunda carta. Y si unas hojas más adelante puedes avanzar a segunda de Timoteo en el capítulo 4. En el capítulo 4 es algo casual o característico que de estas 2 cartas, que el capítulo 4 de la primera carta y el capítulo 4 de la segunda carta tienen el mismo tema, ¿no? Y tiene que ser referente a predicar la palabra, la verdad y la mentira. Entonces, en 2 Timoteo 4:1 dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encarezco que, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me voy a detener aquí solo un instante para entender lo que podría ser, si me lo permiten, sobre todo mi hermano pastor y algunos otros pastores que puedan estarnos escuchando, que estas podrían ser las 5 responsabilidades básicas de un pastor. 5 responsabilidades básicas de un pastor en una iglesia, por lo menos tomando la enseñanza de Pablo, no únicas, pero aquí hay 5 responsabilidades. ¿Qué es lo que le dice
Pablo a Timoteo. Es como, para algunos que trabajamos y conocemos de esto, una descripción de puesto. ¿Qué se espera que haga un pastor, al menos en este pasaje? Uno, que predique la palabra. Que la palabra sea predicada. Que inste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, hay pastores que son en tiempo y dicen fuera de tiempo. A veces cuando nosotros decimos, pastor, ahorita no estoy para recibir, pues, de todas maneras, mijito, venga para acá, venga mi ovejita, acá tengo algo que decirle. Pastor, ven tantito, mire, ya vi que, déjenme meditarlo, voy a pensarlo y después hablamos. Perfecto, mire, primero hablamos y después usted se va a pensar y a meditar. Eso es lo que hace un pastor. Y lo hace no por molestar, lo hace por amor. Lo hace por amor. Porque más allá de lo que tú puedas pensar por tu pastor ve lo que tú tienes en tu relación con Dios. La tercera es que redarguya, que presente argumentos en contra, y no, hermano, no en contra de cada uno de nosotros, sino argumentos en contra de los argumentos actuales. Argumentos que se escuchan fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y si no están de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la verdad, entonces tiene que presentar argumentos bíblicos. El cuarto es que reprender. Yo creo que cuando un pastor reprende a uno de los miembros de la iglesia, este miembro de la iglesia tiene que sentirse muy especial, realmente muy amado. Porque también encontramos en otra versión, en otra parte de la palabra, que dice que Dios al que ama reprende. Los que tenemos hijos entendemos esto. Cuando no nos podemos quedar callados ante una actitud, ante un hábito, ante una conducta de nuestro hijo o de nuestra hija, porque la responsabilidad de un padre es cuidar que su hijo tenga el bien, o sea, tenga una buena vida, conozca al Señor, honre a su padre y a su madre y tenga larga vida, pero que cuando ve que se está desviando, pues lo meta a camino. Si no somos los padres, ¿quién lo va a hacer? Porque al igual que en los hijos que tienen amigos, influencia, pecado dentro de sí mismos, y son los que lo empujan a salirse del camino de la verdad, y los padres estamos para poner vallado. Y lo mismo en la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos influencias, amigos, nuestro propio pecado que nos insta a salirnos, y es el pastor el que tiene que reprendernos. Así es que pues palabra para los pastores: cobren ánimo, nosotros debemos de ser reprendidos por ustedes. Y hermanos, si escuches, o hermana, si alguna vez tu pastor te llama con todo cariño y todo amor, pero es reprensión, es porque tu pastor te ama y no es indiferente a tu comportamiento y sabe lo que es mejor para ti. Todo en amor y para la gloria de Dios. Y la última es que exhorte con toda paciencia y doctrina. Exhortar, invitarnos a que por nosotros mismos tomemos decisiones. Un pastor no impone. Un pastor impone la palabra, no su pensamiento, y exhorta, porque la decisión es personal. La decisión siempre será personal. Pero hermanos, qué lindo que tenemos esta imagen de verdad. Digamos que el maestro de llaves de la habitación en este baluarte donde se guarda la verdad, que es el pastor en la iglesia. Pero tenemos el ataque del enemigo. Y entonces Pablo le dice: mira, te encarezco, Timoteo, que hagas todo esto. Te encarezco, por caridad te pido que uses estos 5 elementos y los incluyes en tu vida, porque hay mentirosos. Porque así como tú amas esta iglesia, así amas a las personas, así amas a la verdad, hay personas que no aman la verdad. Y no aman a tu iglesia, y no aman a tus miembros, y no aman a Dios. Entonces dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, de acuerdo a sus propios pecados. Y miren, acá la iglesia, este es el tamaño del ataque. Perdónenme si uso un lenguaje bélico, pero esa es la idea. Un pastor tiene montones de maestros en contra.
¿Lo pueden notar? Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias ideas, a sus propios vicios, a sus propias desviaciones. Se amontonarán los maestros. Por cada pastor hay montones y montones de maestros en contra. Y permíteme hacer ya una ampliación del trabajo pastoral, porque el pastor tiene su responsabilidad en la iglesia, pero en la casa, quien tiene la responsabilidad es el padre, al ejercer sacerdocio como pastor de su familia. Y también la esposa, también la madre, tiene parte también importante en el pastoreo. Pero la cabeza del hogar, sin menospreciar el trabajo que hacen las mujeres, pero la cabeza y la responsabilidad de lo que pasa en el hogar es del varón. Es del varón. Y el reflejo de lo que hay en un hogar es el reflejo del carácter del varón, principalmente y doctrinalmente. Entonces, contra un pastor de su casa hay montones de maestros en contra. Los que tenemos hijos, jóvenes, adolescentes, sabemos el montón de maestros que hay en contra y que hablan mentira de acuerdo a su propia concupiscencia. Y aquí podemos hablar un poco de lo que es la cultura y la importancia que tiene la iglesia en la cultura. Y es un tema que por más de 2 años he estado recibiendo de manera cercana de mi pastor. Dios le ha puesto una visión en la cual tiene toda la razón. Las iglesias tenemos que ser relevantes en todos los aspectos de la vida de la iglesia, de los miembros de la iglesia, pero también de la comunidad en donde estamos. Y ser relevante en todos los aspectos, no es solamente en la parte espiritual, que lo hacemos y se hace muy bien, normalmente en la parte espiritual, pero también en la parte de asistencia social. También lo hacemos muy bien. La mayoría de las iglesias tiene un peso y una carga por los más necesitados. Dios mismo tiene un peso y una carga por las viudas y por los huérfanos. La próxima vez que tengan oportunidad de estudiar o quieran un tema de estudio, estudien sobre lo que Dios dice, cuál es la responsabilidad que tenemos con los huérfanos y con las viudas. Entonces la asistencia social también es importante, pero algunas iglesias nos quedamos hasta ahí y necesitamos ir más allá. Necesitamos ser relevantes en la parte espiritual, necesitamos ser relevantes en la parte de asistencia social, pero también necesitamos ser relevantes en el aspecto cultural. Y ahí es donde a veces las iglesias nos quedamos cortos. Y por cada iglesia hay montones y montones de maestros que diciendo mentiras hablan conforme a sus propias concupiscencias. Y son líderes de opinión, y son influencers o influenciadores, y son youtubers, y son los que están en las redes sociales, y los que están en televisión, y los que emiten cultura, los que escriben libros, las representaciones de cultura, en el arte, en la ciencia. Montones y montones que hablan mentira, que hablan en contra de lo que es la verdad, de lo que es el rol del varón y el rol de la mujer, en un matrimonio, en el trabajo, en la sociedad, y que hablan mentiras y mentiras sobre el dominio que tenemos de nuestro propio cuerpo, y de lo que es el matrimonio, o de lo que son las instituciones, de lo que es la modernidad. ¿Quién dice hoy en día, en Lima y en cada ciudad, quién dice lo que es moderno? ¿La iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que una persona, al hablar de su iglesia, de su creencia, le digan que es un pensamiento moderno? Porque lo que escuchamos normalmente es que si dices, si vas a usar un argumento religioso, si vas a usar un argumento de la Biblia, es un argumento arcaico, prehistórico, viejo, obsoleto. ¿Por qué? Porque lo dicen 500, 100 o 1000 personas. ¿Eso lo hace realidad? En absoluto. Pero esa es la lucha que tenemos. Montones y montones de maestros. Y ese es el reto que tenemos entonces como iglesia. Ser relevantes en todo lugar. Porque vamos a encontrar ataque. Vamos a encontrar una controversia a lo que nosotros establezcamos. Continúa entonces así. Maestros
montones de maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el siguiente versículo dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Fábulas. ¿Alguien recuerda lo que es una fábula? ¿Recuerdan? Reminiscencias de la primaria, ¿no? Tal vez, ¿no? Cuando se estudiaba las fábulas, ¿no? ¿Qué eran las fábulas? Cuentos, eran historias que normalmente te dejan una moraleja, ¿no? ¿Qué sucede en las fábulas? Los animales hablan, ¿no? Los animales hablan. Los animales se comportan y tienen características humanas. Y son una manera de enseñanza de verdades mayores para que los puedan entender personas, digamos, menores. Las fábulas atraen mucho a los niños. Tú dile a tu hijo, no sé, de 7, 8, 9 años, le dices, vamos a hablar de lo que es responsabilidad, de lo que es disciplina. Vamos a hablar de lo que es que tú respondas bien a tus padres. Y el niño de 7, 8 años te va a decir, no, pues a lo mejor tu tablet. No. Pero si tú te acercas y dices, te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia. Y entonces le cuentas una fábula con una moraleja y entonces es posible que entienda mejor. Bueno, muchas veces en la iglesia tenemos espiritualmente a personas que tenemos un pensamiento y un entendimiento como un niño de 8 o 9 años, que necesitamos seguir estudiando y aprendiendo. Y entonces, pues bueno, no son fábulas, ¿no? Porque las fábulas son fantásticas, pero lo que tenemos son parábolas. Y Jesús contaba no fábulas, contaba parábolas. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dice, dame la parte que me toca. Y ahí hay un cisma total en un pensamiento cultural de esa época. Por eso atrajo la atención de todos. Esa es una parábola. Una mujer perdió una moneda y entonces atrae la atención de todas las personas. Miren, yo me considero, decía el Señor, como un pastor. Y entonces todos los que conocían la profesión de pastor tenían la atención de Jesús. Esa es la diferencia entre las enseñanzas y las fábulas. Las fábulas son fantasiosas. Las fábulas suceden en mundos que no son posibles. Las parábolas transmiten vida. Las fábulas transmiten mentira. Y entonces están apartándose de la verdad. Apartándose de la verdad. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos esta lucha tan fuerte, apartándose estos montones y montones de maestros de la verdad? Tenemos que regresar a los principios básicos. Y el principio básico es, si sabemos que en la iglesia es el baluarte de la verdad, pues es regresar a la verdad, es proclamar la verdad, hablar la verdad, defender la verdad, establecernos en la verdad. Y a mí me gustaría que fuéramos a un capítulo que habla sobre el principio de la verdad. Y vamos a buscarlo, y a mí me gustaría que pudiéramos ir a el Evangelio de... vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Estaba recordando, y por eso me detuve un poco, cuando Pablo está hablando del amor a los corintios. ¿Podríamos hacer una pausa primero ahí, en Corintios 13? Si marcamos rápidamente Juan, y ahora vamos a regresar, pero en primera los Corintios 13, de repente la palabra llegó ahí, en primera los Corintios 13, el versículo, desde el primer versículo, ¿no? Donde empieza a hablar del amor, pero es el versículo... dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la... El amor se goza de la...
La fuente entonces del amor será siempre la verdad. Todo amor que no surge, que no viene de Dios y de la verdad, es un amor que busca beneficio personal. Beneficio personal. Y ahora sí, si nos podemos ir a Juan, recordando que la verdad es lo que tenemos nosotros como gran tesoro aquí en la iglesia. Y nos vamos entonces al Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 15. Y si tú te gustan las historias, las parábolas, y reencuentras rápidamente las parábolas en la Biblia, recordarás que Juan 15 no es un capítulo que recordemos sobre la verdad ni sobre la verdad, sino es sobre la vid verdadera, cuando Jesús dice yo soy la vid, y habla también de ser el pastor. Pero vamos a ver si hay aquí algo que podamos tomar sobre esta batalla que se tiene contra la mentira. Voy a leer el pasaje, Juan 15. Jesús está hablando, explicándole a la gente que está con él. Le dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano, se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Voy a hacer una pausa ligera, porque muchos recordamos este pasaje. Y tenemos en estos versículos que hemos leído entre 6 y 7 veces la palabra permanecer. La importancia de, como el pámpano, permanecer en Jesús. Pero de repente, en medio de este discurso y de esta enseñanza, Jesús hace un pequeño cambio. Una pequeña inclusión de otro elemento. Y miren lo que dice entonces. Vuelvo a leer nuevamente el 8. En esto, en permanecer en Jesús y en Dios y de llevar fruto, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Notemos ahora el nuevo elemento. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Y el llamado es, permanezcan en mi amor. Jesús está hablando de permanecer en la palabra, en llevar fruto, y en algún momento dice, necesitamos algo más, necesitamos amor. Y vimos entonces como Pablo dice que el amor se goza en la verdad. No hay amor verdadero que no pueda venir de la verdad. No hay amor verdadero si no viene de la palabra de Dios, si no viene de Dios mismo. Dios es la fuente entonces de amor. Vamos a continuar. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y que vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os amen, que se amen unos a otros como yo les he amado. Hermanos, esta es la característica de la iglesia. Esta es la característica del baluarte de la verdad. Que se vea amor en la iglesia. Que se vea amor de unos a otros. ¿Cómo es entonces que todas las personas que están fuera de la iglesia notan que hay algo diferente ahí? Ayer les comentaba, las iglesias tienen que ser, este baluarte no pasa desapercibido, tiene que ser como luz, tiene que ser como un oasis, tiene que ser como un lugar en donde las personas encuentran
las respuestas trascendentes de la vida y que sean atraídas a ella. Tan solo porque ustedes tienen 3 palabras, son un imán para muchas personas. Iglesia, no dice asociación, club, que no tiene nada de malo, pero tiene otro fin. Iglesia. Aquí somos baluarte y fundamento de la verdad. Evangélica. ¿En qué está basada su doctrina? Bautista. ¿Cuál es la forma de interpretar en la vida diaria esos principios evangélicos? Solo por el título, ustedes son un imán. Permítanme compartirles un testimonio personal para que vean la importancia del nombre y de saber lo que se espera dentro. Cuando yo era pequeño, toda mi vida antes de casarme, vivía en un lugar donde tomábamos un bus, normalmente para salir, había una avenida para la derecha o para la izquierda, ¿no? Eran las 2 formas de salir de la colonia. Y para salir hacia un lado, pasábamos, yo recuerdo claramente que había un bus, daba la vuelta en otra avenida, y ahí había un edificio pequeño, un edificio de 2 pisos, color azul, que tenía un letrero que decía Iglesia Bautista Betel. Y siempre lo veía, tengo mi imagen como si fuera una película, da la vuelta el bus en la ventanita y viene que dice Iglesia Bautista Betel y seguía. Después de estar casado, unos 2 años después, el Señor habla al corazón, lindo porque habla a nuestro corazón al mismo tiempo, de Claudia y el mío, y habla a nuestro corazón estando lejos de la Ciudad de México, como a 2,000 kilómetros, como si viviéramos en Piura de Lima, ¿no? Hasta 2,000 kilómetros. Y ahí nosotros tenemos un encuentro personal con Dios a través de la palabra, validamos el amor que teníamos hacia el Señor Jesucristo, entendimos la trascendencia de su sacrificio. Y acorto la historia, comenzamos a congregarnos, a conocer más del Señor, regresamos a vivir a Ciudad de México y la decisión era entonces, o una de las decisiones era dónde nos vamos a seguir reuniendo, dónde nos vamos a congregar. Y lo primero que vino a mi mente, ¿qué fue? Iglesia Bautista Betel. Dije, pero si hay una iglesia muy cerca de casa, vamos a esa iglesia. Y el Señor nos confirmó que ese era el lugar donde quería que nosotros creciéramos y fuéramos edificados. Les voy a contar otra historia. Años después, en reunión de líderes de la iglesia, y estábamos pensando en cómo remodelar, cómo que se diera más atractivo, hacer más fácil la llegada. Y por ahí surgió una idea de decir, quitemos el letrero de la fachada. Y me pusieron un resorte a mí en el asiento, ¿no? Y dije, no lo hagan, por favor, no lo hagamos, no quitemos ese letrero, cambiémoslo, pongámoslo diferente. Pero no quitemos ese letrero porque dice, ¿qué es lo que espero allá adentro? Y personas como yo saben que en algún momento de ofuscación y en algún momento de lucidez dentro de su ofuscación, de su vana manera de vivir y de las tinieblas en las que están, si Dios les habla, dicen, necesito ir a una iglesia, necesito buscar a Dios en una iglesia y sé que ahí hay una iglesia. Cuando llegamos al Perú, hace ya 8 años, yo hablé con una persona que me estaba ayudando y le dije, mire, esto es mi familia, necesitamos esto, este es nuestro presupuesto, queremos vivir, necesitamos esto. Y le dije, mira, mis prioridades son estas, por favor ayúdenme a encontrar una iglesia, un colegio y una casa. Entonces la señora que me estaba ayudando, toda una profesional, me dijo, creo que el orden es distinto. Le encontramos una casa, buscamos el colegio y seguramente ahí hay iglesias. Y le dije, no, primero encontramos una iglesia, después buscamos un colegio y después encontraremos la casa. Para mí ese era el orden. Y mientras estábamos recorriendo por recomendaciones de algunos amigos que ya teníamos algunas zonas cercanas aquí, pasando por una avenida, vi un letrero que decía Iglesia Bautista Vida Nueva. Y dije, ¿el colegio está cerca? A ver, el colegio es por aquí. Encontramos un colegio. Felizmente, también de gran influencia de esta iglesia. Y entonces dije, bueno, ahora sí vamos a buscar la casa. Y me dijeron, solo que aquí los presupuestos son ligeramente, muy políticamente, ligeramente mayores a lo que usted tiene. Dije, no importa, vamos a ver.
las decisiones ya están. A ver, vamos a ver. Y Dios nos dio una linda casa que yo en mis sueños hubiera podido pensar que podíamos pagar. Y lo hizo dentro del presupuesto. Dentro del presupuesto. Entonces, la iglesia es esto, es un lugar en donde se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Se espera que sea de Dios, pero se espera amor. ¿Ustedes recuerdan por qué nos llamamos cristianos? ¿Dónde fue la primera vez que se nos llamó cristianos a los discípulos? En una iglesia, en una ciudad que se llamaba Antioquía, porque había un grupo de personas en una iglesia que se comportaban raros, diferentes. Y cuando le preguntaban, oye, que yo soy del camino, pero decían, no, tú no eres del camino, tú te pareces Cristo, tú eres un cristiano, de manera despectiva, eres un seguidor de Cristo. Y aquí Jesús nos está diciendo qué es lo que se espera que se vea y que se viva dentro de la comunidad, dentro de este baluarte, y es que haya amor. Es que haya amor. Jesucristo aquí dice: permanezcan en mí, permanezcan, lleven fruto. Si permanecen en mí, llevan fruto, mi Padre es glorificado. Y les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros como yo les he amado. Termina el pasaje, el versículo, en el versículo 17, cuando dice: esto les mando, que os améis unos a otros. Hermanos, quieren ver y quieren reflejarle al mundo que ustedes como iglesia son un baluarte de la verdad. Ámense. Ámense. Que el amor sea lo que prevalezca aquí en la iglesia. Hermanos, yo se los digo como alguien que ya tiene unos añitos. José me estaba contando, el pastor José Manzanal me estaba contando el día de ayer. Me dice: oye, ¿y tu hijo? Digo, pues ahí está. Me dice: yo me acuerdo de él así. Sí, pues ya tenemos bastantes años viniendo aquí de manera de visita a la iglesia. Pero yo les puedo decir, como visita, ya me siento un poco de casa, ¿no? Pero como visita, hermanos, aquí hay amor. En su iglesia hay un gran amor. Hay personas que los veo tal vez una vez al año, cuando me invitan, nos vemos, me saludan con un amor, como si me hubieran visto hace 8 días. De verdad, hermanos, su iglesia emana amor. No lo pierdan, no lo pierdan. No dejen que el montón de maestros que se amontonan en contra de la iglesia tengan éxito. No permitan, hermanos. Sigan manteniendo el amor, sigan creciendo en ese amor. Demuestren a otros que sí se puede amar de manera incondicional. Un mundo, hermanos, en donde el amor ha perdido relevancia, ha perdido significado. Hoy todos se aman, ¿no? Te amo, bebé. Todos se aman. El amor es una baratija hoy. El amor se entrega y se da muy rápido. El amor se hace. El amor ha perdido una significación y una relevancia muy grande. ¿Y saben por qué? Por el montón de maestros que hablan del amor de acuerdo a su propia concupiscencia. Y ahí es donde la iglesia tiene un reto. Ahí es donde la iglesia tiene el reto de mostrar el amor como el del Padre, como lo que acabamos de escuchar en el pasaje. Un amor que permanece en Jesucristo y que nos da la razón para tolerarnos, para perdonarnos, para respetarnos, para redarguirnos, para instruir a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, sigan amándose. Que ese sea el distintivo y siga siendo el distintivo de esta iglesia. Una iglesia que ama tanto que va a miles de kilómetros llevando cientos de cajas a personas que tal vez nunca vuelvan a ver, por amor a ellos, cada año, una vez al año, en campaña. Una iglesia que ama tanto que no solamente tiene amor para dar aquí a los miembros de la iglesia, sino además da amor a otras iglesias, a otros pastores a nivel nacional. Sigan amando, hermanos, tanto que duela, como a Jesucristo le dolió dar su vida por otros. Ya no leí este pasaje, pero hay un momento en el que dice: cualquiera da la vida por sus amigos, pero por sus enemigos, ¿quién ama a sus enemigos? Y ese es un distintivo de la iglesia. Hermanos, tomen el reto
yo los exhorto a que tomen el reto de seguir amando a pesar de, que ese es el amor ágape. No el amor para mí o a ver qué obtengo, sino el amor a pesar de. Sigan amando porque el mundo necesita ver que el amor es relevante. Realmente el amor es lo que puede seguir salvando familias y salvando relaciones rotas entre padres e hijos, y relaciones rotas entre esposo y esposa, y relaciones rotas entre hermano y hermana, y relaciones rotas entre hermano y hermano en la iglesia. El amor es lo que puede predominar, y el amor, hermanos, tiene su fuente en la verdad, y el amor viene del Padre. Jesucristo, cuando iba a ser ya entregado un poco más adelante, también Él está orando por sus discípulos y le dice al Padre: Padre, yo los he amado, presérvalos. Y hermanos, mi oración hoy es que ustedes como iglesia sean preservados. Pero necesitan tomar una decisión, y los varones en la iglesia necesitan tomar una decisión. Como ejemplo de liderazgo, los varones necesitan amar a pesar de, y mostrar que los varones en la iglesia pueden darle el ejemplo al resto de la iglesia de cómo lo que predomina en sus relaciones sea el amor. Ama a tu esposa, ¿no? Ama a tu esposa, como dice también Pablo, ámala como Cristo amó a la iglesia. Dio su vida por ella. Ámala para presentarla sin mancha ni arruga. Y no se refiere al botox ni a la cirugía plástica, sino inaccesible, blanca, pura en la doctrina y en la fe. Ámala, ama a tus hijos, varón, ama a tus hijos, para que tus hijos no sean rebeldes, para que sepan honrar a sus padres y tengan larga vida en esta tierra. Y mujeres, también me refiero a ustedes diciendo y pidiéndoles, exhortándoles: ámense entre ustedes. Ámense entre ustedes para que también sea un reflejo de lo que es la iglesia en otras mujeres que pueden venir con heridas, que pueden venir buscando un lugar en donde sean consoladas, donde sean validadas, donde encuentren su verdadera feminidad tan distorsionada en el mundo, y que más allá de libertad, si me permiten, me parece, en mi percepción, que causa confusión hablar de tanto nuevo rol y rompamos moldes y tantos temas de roles de la mujer. A mí me encanta ver mujeres que trabajan. Está bien. El problema me parece cuando se expresa de manera diferente, inapropiada y bajo mentiras, cuál es el fin de ello. Pero ámense, hermanas, amen a sus esposos, ámenlos de tal manera que puedan los esposos ver en ustedes el reflejo de Jesucristo, y que nos muevan a los varones a tomar el rol de liderazgo que nos toca, y no a correr tímidos, a escondernos porque tenemos una esposa que está tomando el rol del varón que le toca en la familia. Hijos, amen a sus padres, para que muchos muchachos cuando los vean, muchos chicos cuando les vean, digan: ¿todavía tratas así a tu papá? Y yo sé que pueden tener crítica, yo sé que pueden estarles hasta ofendiendo, pero en el fondo, cada hombre, cada mujer, cada joven y adolescente, hombre y mujer, anhelarían tener una relación así con un padre, con una madre. Y ustedes pueden ser ejemplo en ello. Y de esta manera la iglesia seguirá siendo relevante en un mundo donde la verdad está bajo ataque y donde el amor ha perdido relevancia. Qué privilegio tan grande tenemos de ser la sal y la luz en este mundo. Un mundo que necesita de verdad y que necesita de amor, y que necesitan conocer el amor del Señor. Que sea Dios quien les llene de fuerza para poder seguir haciéndolo, hermanos. Que sea Dios quien les llene de sabiduría para seguir tomando decisiones de amar a pesar de. Que Dios les bendiga, y vamos a orar, hermanos, para terminar esta noche. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu amor, porque gracias a tu amor, Señor, podemos saber lo que es ser hijo amado.
anhelado, deseado, a pesar de. Gracias, Señor, porque tú nos recibes así, de esa manera. Señor, danos sabiduría a cada uno de nosotros en la iglesia para seguir impactando el lugar en donde nos has puesto, para ser de relevancia en la vida espiritual, en la vida emocional, en las necesidades físicas, pero también las necesidades culturales, Padre, no solo de los miembros de la iglesia, sino de todos aquellos a los cuales estamos impactando en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por esta iglesia, por lo que ha significado en la vida de mi familia, en la vida de tantas familias y personas que yo conozco. Y Padre, permite que al celebrar este 41 aniversario, ellos se llenen nuevamente de energía, que cobren una nueva o renueven la visión que tienen, Señor, y cobren un segundo aliento para perseguir esta carga que tú les has puesto de ser relevantes, ser diferentes y transformar, Señor, el ambiente que están impactando. Y Señor, que todos cuantos pasemos por este lugar podamos ver que la verdad permanece y que el amor es lo que impera. Bendito seas, Señor. Te damos gracias en esta noche y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pastor. Quiero agradecer al hermano Raúl por el mensaje en esta noche. Realmente qué importante es esta iglesia para este mundo en este tiempo. Qué importante es esta iglesia para esta sociedad donde el Señor nos ha puesto. Qué importante es esta iglesia para ti y para mí. Qué importante es que recordemos que la iglesia es portadora de la verdad, no para esconderla egoístamente, sino para compartirla. El mundo necesita la verdad y el mundo necesita ser amados. Tú y yo conocemos al Señor, hemos disfrutado de su amor, disfrutamos de su amor y disfrutaremos de su amor por la eternidad. Así que qué importante es esta iglesia para esta sociedad. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cantar una alabanza. Voy a dirigir la alabanza porque estoy tomando por sorpresa a nuestro hermano Carlos y a nuestra hermana Ruth. Así que voy a dirigir esta alabanza y luego tendremos un tiempo de anuncios y estaremos recogiendo también las ofrendas.